¿Podría darnos una opinión sobre el grupo de rock El Tri de México y de Alex Lora en particular? Ustedes me piden que hable de cosas que no quieren que hable, de verdad. El Tri de México, a mí me encanta cómo se inventó eso, Alejandro, porque el grupo original se llamaba Three Souls in My Mind, Tres Almas en mi mente, que es un nombre muy bonito. Cuando se pelearon y se separaron, el nombre se lo quedó el baterista, que todavía llegó a sacar 1 o 2 discos como Three Souls in My Mind. Entonces Lora, que no quería perder la franquicia porque ya tenían cierto jale, se habían hecho toda su carrera en los hoyos funky, entonces inventó lo del Tri. Y como a la selección mexicana de fútbol, o lo que tenemos en México a falta de selección de fútbol, se le conocía como el Tri o los ratoncitos, el Tri por el tricolor, por los 3 colores de la bandera, como si fuera la única bandera tricolor, eso me encanta. Le puso el Tri, y luego con el tiempo decidió que era el Tri de México, así porque le salió del alma. Pero a ver, ¿qué les voy a decir? Es malísimo. El tipo no canta, nunca ha cantado, no va a cantar jamás, está absolutamente negado para cualquier cuestión de carácter musical, y como bajista es malo, como bajista está extremadamente limitado. Pero donde brilla su ineptitud es como compositor. El Tri se ha caracterizado en México por hacer las canciones que vienen al caso en el momento para tener cierta presencia popular. Entonces, si se ha detenido a Caro Quintero, es en una canción sobre Caro Quintero. Si hay un escándalo de que no quieren que se canonice a Juan Diego, pues hace una canción sobre la Virgen de Guadalupe. No es ni populista, es populachero del todo, desafortunadamente con una calidad letrística solo comparable a la calidad de su voz. Es decir, jamás, pero esto es un defecto no de Lora, en general del rock mexicano, pero en Lora brilla de una manera espectacular. Está totalmente peleado con la rima. El metro solo conoce en el que viajaba en la Ciudad de México, porque lo que es la métrica de los versos le resulta absolutamente increíble, inaccesible. Ya el ritmo, ni te cuento. Es decir, el ritmo en la labor letrística es tal que, independientemente de que midas, que es el metro, el verso, para que quepa en el verso musical, que los acentos de las palabras caigan en los acentos musicales. Es decir, si una canción está en 3/4, tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, el acento cae en 1, y entonces todas tus palabras tienen que caer en 3. Pero lo que hacen la mayoría de los compositores mexicanos es que todas tus palabras caen en 4, 5, 6, 7. Y tenemos unos ejemplos aterradores, tenemos un problema con las letras. Pero quizás lo más despreciable que hay yo, y que lo he comentado ya en mi blog, el No Que Importe, sobre el Tri, es la fusilada, que se fusila canciones, sobre todo de Neil Young, se ha fusilado Like a Hurricane, que es el rock no morirá jamás, si mal no recuerdo. Se ha fusilado la triste canción de Amor, que es otra canción de Neil Young. 3 o 4 canciones se las fusiló directamente de Neil Young. Una ya ahora le da crédito, porque al parecer los representantes legales de Neil Young, del canadiense, le dijeron: oye, ¿usted a dónde cree que va? Entonces ya le da crédito y parte del dinero. Pero es que musicalmente está muy limitado. Lo mejor que tuvo el Tri fueron al armoniquero, que no me acuerdo de su nombre ahora, que era espectacular. Y el tiempo en que estuvo con ellos el saxofonista, el Papaito, que era otro tipo de una calidad musical extraordinaria y absolutamente fuera de los parámetros del grupo, que es chuntata, chuntata, y 2, 3 acordes, ya 3 acordes cuando ya no hay progresiones armónicas, no hay búsqueda rítmica, no hay nada. Hay la simpleza, lo directo, lo vasto, lo elemental en música en cuanto a ritmo, en cuanto a armonía, en cuanto a melodía, en cuanto a todo, salvo cuando tomas a un Neil Young y haces una progresión como la de Triste Canción de Amor, que es primera, que es quinta, es la menor, sol, fa, mi. Bueno, es una progresión que te lleva de la menor a su quinto acorde bien, pero
A mí me parece bien triste, sobre todo habiendo en México grupos de rock como Real de 14, gente del rock como Memo Briseño, que componía, tenía una visión letrística, Jaime López y otros muchos, no tantos, pero otros verdaderos pilares del rock mexicano, ante los cuales ni musical ni letrísticamente tiene nada que hacer Alex Lora. Así que siento mucho que si querías que hablara bien de él, pues no lo haya yo hecho. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.